Bienvenidos a un nuevo capítulo de Divina Conexión. Gracias por acompañarnos. Nos pueden ver todos los miércoles a partir de las 21 horas por Agricultura TV y nos pueden escuchar también por Radio Agricultura. Hoy tenemos un capítulo muy especial y me gustaría destacar una frase. No existe construcción sin destrucción. Palabras de Pablo Picasso. Me identifica mucho esta frase y creo que a nuestro próximo invitado también. Él es músico, compositor, canta hermoso, yo lo admiro. Además ha escrito 3 libros de autoayuda y hoy se sigue dedicando a la música. Lo conozco hace muchísimos años y lo admiro también como persona. Quiero recibir, gracias por estar aquí, a Álvaro Scaramelli. Hola, ¿Cómo ¿qué tal? estás, Hola, Alvarito querido? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, Así bien. te veo bien, qué bueno. Gracias, tantos años quiero conocer. ¿Cómo? Encontrarnos en este tema, así como hablando de cosas, porque generalmente nos topábamos en eventos, cosas así que son un poquito más frívolas, pero esta es una buena instancia. Exacto. ¿Y tú recuerdas cómo nosotros nos conocimos? No, es que yo te conozco pero no así como en persona. Me conociste con uniforme. Ah, porque tú... TVN. Mira. No te acuerdas, pero a mí me marcó. Mira. A mí me marcó. Cuando nosotros nos conocimos, a mí me habían invitado a participar en un programa de TVN, ¿ya? Donde había que cantar. Y yo no cantaba ni en la ducha. Y a cada cantante que en ese momento le asignaban como alumnos. El rojo VIP. Exactamente, y a mí me tocó contigo. Y yo tenía un pánico escénico porque de verdad no cantaba ni en la ducha. O sea, era una vergüenza para mí. O sea, es que no lo puedes dimensionar. O sea, un pánico escénico. Y la primera vez que canté en un escenario, con susto igual, pero que me atreví a hacerlo, fue en un escenario gracias a ti y fue en ese programa, exactamente. Sí. Y menos mal que me tocó contigo porque creo que me tocó Los Locos Rayados. Algunas de esas canciones Esas canciones de los 80 que eran geniales y me tocó, me acuerdo, vestida de uniforme y todo. Cuando te dije uniforme escolar, me imagino que dijiste, ¿la conozco del colegio? Claro. Sí, así que te lo voy a agradecer toda mi vida porque ¿ves tú? Gracias a eso después empecé a cantar en la ducha, después seguí cantando en los karaokes y el año pasado incluso saqué una canción. Ah, ¿en serio? Mira qué ¿En bonito. serio? Qué bueno. Tu magia en mí, así que la pueden buscar en YouTube. Bueno, tú también tienes canciones espectaculares, has ganado muchos festivales, has sido siempre muy destacado. Y cuéntame, me gustaría saber, ¿sigues en esto? ¿Sigues escribiendo canciones? Sí, por supuesto. La gente que me sigue en mis redes sociales saben que estoy absolutamente vigente, haciendo conciertos por todo Chile. Eso, estás haciendo conciertos. Sí, hace 2 años saqué un disco nuevo que se llama Soy, que te lo recomiendo porque es un disco de puras letras con contenido existencial. Qué lindo. Me refiero a contenidos de letras que no se quedan pegadas en el amor como las típicas canciones que hoy día se escuchan en todos lados, ¿no? Sino que van un poco más allá, justamente a los desafíos que te presenta la vida, a la superación, a la capacidad que tenemos de cambiar nuestros pensamientos, en fin, todo eso está, pero en canciones entretenidas, no fome, porque también se podría, tan bonito. Soy en Spotify, en iTunes, en todas esas cosas lo pueden encontrar, así se llama el disco, Soy Álvaro Scaramelli. Eso, ya saben entonces. Me encanta, Álvaro, que tengas letras lindas con contenido, porque muchas veces uno empieza como a buscar canciones y nos damos cuenta que como que hay letras que no son tan bonitas. Ni hablar en ciertas canciones de reggaetón que están de moda, ¿cierto? Bueno, hay para todos los gustos, pero sin lugar a dudas que el repetir y el cantar nos va a programar. No es casualidad que cuando están entrenando, ¿cierto? Los grupos de, no sé, en el servicio militar o lo que sea, van cantando. Yo puedo, yo soy fuerte, mi patria. Los están programando. Entonces, ¿qué responsabilidad también tenemos con las canciones, con sus letras? Así que maravilloso, felicitarte también. Así es. Y yo hubo una época en que las canciones tenían contenido. No sé, muchos cantautores que de alguna manera escribían para crear conciencia, aunque no fuera lo que ellos pensaran, no era el objetivo de hacer la canción, pero no se detenían solamente en las típicas canciones de amor o, como hablas tú de las canciones nuevas, que no me quiero expresar ahí, pero
que no es posible que todos los compositores de todas las canciones que escuchamos en radio todo el tiempo hablen de amor, te quiero, no te quiero, me fuiste, no me te fuiste, y ahí se queda el tema. Sí, es como un adormecimiento. Exacto. Es un adormecimiento de nuestras capacidades. Es como que si no fuéramos capaces de volar más alto y nos quedáramos siempre volando allá abajito nomás. Exacto, pero estamos en un momento de tantos cambios que yo siento que eso también va a ir cambiando, creo. Que a lo mejor no te va a hacer tanto sentido después cantar como letras quizás como que dicen cosas no tan luminosas y vamos a ir haciendo un cambio, porque hoy hablamos de letras con contenido, con conciencia, quizás hay personas que lo van a asociar incluso a una iglesia, como canciones de amor, y lo va a asociar a algo así. Y en realidad el amor está en todas partes. Tú además, y hablo de esta frase de que no hay construcción sin destrucción, y me siento muy identificada porque yo también pasé momentos bastante complejos en mi vida, dolorosos, que me invitaron a una transformación, que me invitaron a un cambio. Y tú, bueno, a partir del año 1996 aproximadamente, corrígeme si me equivoco, pasaste varios momentos complejos, ¿cierto? Estuviste con el tema de la bacteria asesina, se incendió tu casa, también a raíz de un asalto, tuviste una fractura, tengo entendida, en la mandíbula. Pasaste como varios eventos dolorosos. Cuéntame, por favor, cómo esos eventos dolorosos de alguna forma te marcan para esta transformación que viene después. A ver, en general los momentos dolorosos terminan marcando a las personas siempre. Y el dolor es un gran maestro, dicen. Claro, siempre y cuando tú logres transformarlo. Exacto. Pero si no, se queda como un archivo directo. Mira, hay varios experimentos psicológicos que consisten en tratar de que las personas, por ejemplo, escriban hitos que han sido impactantes en su vida, que han generado un impacto en su vida, ¿no? Y la gente pone entre estos 7 o 10 hitos eventos dolorosos. Me pasó esto el año 90 y tanto, Es porque lo que tienen como primera información son los hechos traumáticos. Exacto. Pero consideran los hechos traumáticos como algo que existe en la historia de su vida y como que de alguna manera ayudan a la victimización de esa persona. Tienen el foco ahí. Está el foco puesto en lo negativo. Sí. Es una mente mal entrenada, ¿puede ser? Es una mala manera de entender tu vida. Exacto. Es una pésima manera de entender tu vida. Porque a todos nos han pasado cosas, la gente que puede escuchar que a mí me pasaron cosas, que a ti te pasaron cosas. Hay gente que le han pasado cosas muchísimo más terribles. Exacto. ¿Ya? De todo tipo. Pero eso que te pasa en la vida es una parte de la vida. Está llena de otros momentos de la vida en que has sido inmensamente feliz. Desde que saltabas en la cama con una almohada pegándote con un primo o con no sé quién, desde que ibas al campo y corrías detrás de un volantín, desde que te tirabas un piquero al río, o que tus abuelos llegaban a la casa y te abrazaban y te traían no sé qué, o que hiciste un paseo, conociste el mar por primera vez, en fin, millones de eventos maravillosos que están archivados, pero en una carpeta oculta dentro de tu sistema operativo. No están con ese acceso directo que tienen los momentos negativos. Entonces, cuando te preguntan por algo, momentos importantes en tu vida, en vez de ir cuando vi por primera vez el mar, por decirte una cosa, ¿no? En lugar de ir a ese momento lindo de tu vida, tu acceso directo está cuando me pegaron, cuando me quitaron, cuando no me dieron, cuando me abandonaron, cuando me hirieron. Entonces, esa persona tiene una concepción de la historia de su vida equivocada, porque asume que su vida ha sido trágica. Cuando si llegara alguien a mostrarle los eventos negativos y ponerlo en una balanza con los eventos positivos de su vida, lo más probable es que los eventos positivos sean superiores, pesen mucho más, y los negativos sean mucho menos. Exacto. Aún así, sin hacer esa revisión, que es muy importante hacerla en tu vida, esos eventos negativos, cuando uno empieza a trabajar internamente con cada uno de ellos, al trabajar en ellos se libera el aspecto negativo, porque como bien decías tú, todo aquello negativo es un maestro, porque en el fondo te ayuda a aprender algo, a deshacerte de algo, o te pone en una disyuntiva de ¿quién soy yo?
Te ponen pruebas. Te ponen una prueba. Por ejemplo, muchas personas a lo mejor se consideran personas de fe, que tienen fe, que confían en Dios, que Diosito nunca me ha fallado, qué sé yo. Sin embargo, viven con miedo hacia el futuro. Entonces uno se pregunta, ¿pero cómo es que esta persona cree en Dios, pero al mismo tiempo no tiene fe? Entonces hay una diferencia. Una cosa es creer en Dios porque rezas todos los días, y otra cosa es tener fe, porque en realidad, si tuvieras fe, no sé, ni siquiera rezarías a lo mejor, porque tendrías fe. Tendrías la confianza. Entonces, esa incompatibilidad es porque hay un miedo al futuro, miedo a que te pase algo, miedo a que te quiten, miedo a que no sé qué, y ese miedo es incompatible a la fe. Entonces, algún evento traumático de tu vida en ese evento está la posibilidad de que tú trasciendas los miedos. Entonces, cuando tú trabajas con esos aspectos negativos, con eso de la lista que te decía, tú los puedes transformar. Cuando se transforman, desaparecen, así literalmente te lo digo, porque tú me mencionas, te pasó algo el año 96. Yo ni siquiera me acuerdo qué año fue. O sea, ni siquiera me acuerdo, perdón, se me cae esta. Ahí está. Yo ni siquiera tengo recuerdo de los eventos negativos de mi vida, porque para mí fueron transformados, y cuando se transforman, cambian. Cuando cambian, tu pasado también cambia. Y eso es algo que mucha gente no considera en la vida. Y es que tu pasado puede cambiar. Cambia. Tú dices transformarlo, que no, ¿cómo es posible? El pasado no va a cambiar nunca, porque el pasado es lo que sucedió. Sí. No es lo que sucedió. Es que sabes que yo creo que lo importante no es lo que te ocurre, sino que qué haces con eso. Por ejemplo, ¿cómo lo siento yo? Yo lo siento no como que olvidé las cosas difíciles que pasé, sino que lo siento como un triunfo, como una prueba que realmente en ese momento quizás me conectó con dolor, con sufrimiento, muchas veces con victimización, pero en algún momento me detuve y dije, ¿qué hago con esto? ¿Para qué me ocurre esto? Porque cuando uno se pregunta los por qué, está en la víctima, pero cuando a ti te dicen para qué, uno puede encontrar algo mayor, ¿ya? Y desde ahí tomarlo como algo maravilloso. Y ya hay un mantra que me enseñó un maestro de la India que amo, que es: agradezco y bendigo el bien que esto me traiga. Hasta en el momento y en el evento más doloroso, más complejo que uno pueda estar viviendo en algún momento, a veces, bueno, digo a veces, en realidad siempre, eso es necesario para que vengan las maravillosas bendiciones que vienen después. Por eso que hablo de esta frase de Pablo Picasso, que en el fondo a veces nos enfocamos, como tú muy bien dijiste, Álvaro, en la destrucción. Pero él dice, no existe construcción sin destrucción. Y creo que a nivel planetario también. Hay veces que escucho comentarios que las personas están como muy enfocadas en cosas terribles que estamos viviendo hoy a nivel mundial, guerras, conflictos y cosas que no nos gustaría que ocurrieran. Pero también hay una limpieza, hay un proceso necesario para construir esto nuevo que viene. A ver, claro, abriste una puerta a una reflexión bastante más grande, ¿no? Pero tratemos de llegar a eso más grande a través de la cosa más personal. Retomando el tema del cambiar el pasado, que ya vamos a llegar a lo que tú me planteas. Es eso que dices tú, que cuando uno es consciente de que lo que fue malo, en realidad no fue malo. O sea, cuando ya deja de ser malo, porque como tú puedes decir una cosa absolutamente dolorosa, por ejemplo, tú fuiste abusada cuando niña. Tú dices, ¿cómo puedes que eso transformarse en algo bueno? Es que no tiene que ver con el abuso en sí. A lo mejor el abuso siempre va a tener una característica como algún adulto pudo haber abusado de la inocencia de una niña, ¿cierto? Ya. Pero lo bueno que trae eso es si es que de pronto tú tienes la capacidad de perdonar o de entender que el abusador es un tipo que no está en sus cabales, que está absolutamente enfermo, que entonces en algún momento tú transformas esa visión del monstruo en una visión humana y eres capaz de perdonar y eres capaz de superar una situación, descubriendo que a lo mejor el abuso fue con tu cuerpo, pero no tiene por qué ser con tu alma o con tu esencia, con tu espíritu. Entonces, en ese momento hay un montón de transformaciones que ocurren dentro de ti. Cuando eso ocurre, tu pasado cambia, porque
el pasado no es algo que está en el pasado, no está en un lugar, está sentado contigo y va contigo a todas partes. Entonces, exacto, tú cuando estás sentada frente a mí, ahí está sentado en ti tu pasado, tu presente y tu futuro, porque también estás proyectando una manera de construcción basada en cómo tienes, cuál han sido los antecedentes que te han predecido, ¿no? O sea, lo que has tenido antes. Sí, qué hermoso lo que estás diciendo, porque efectivamente hay psicólogos transpersonales que hablan de que cuando uno se relaciona con alguien, por ejemplo con una pareja, uno se relaciona con la persona que es hoy, ¿cierto? En mi caso, hoy 50 años, pero también empiezan a aparecer las niñas dañadas todo, o en carencia. Todo ahí, o en está todo dentro de y ti. esa niña que a veces uno dice, no, pero si ya no me afecta porque está en el pasado, esa niña dañada, en carencia o lo que sea, si uno no se hace cargo, está en presente. Entonces, qué maravilloso. Entonces, si tú eres ese compendio de pasado, presente y potencial de futuro, basado en eso, cuando tú comprendes esa situación que en el pasado fue un abuso y eres capaz de perdonar, eres capaz de liberar y descubrir un montón de cosas trascendentales, como por ejemplo, mi cuerpo es mi cuerpo físico, pero yo estoy íntegra completamente. Si tú eres capaz de liberar eso, claro, sacar tu mejor inmediatamente tu presente cambió. Sí. Inmediatamente cambió. Si cambió tu presente, inmediatamente cambió tu futuro. Porque había muchas cosas que ese pasado determinaba en decisiones que tú ibas a tomar a futuro. Entonces, el pasado también cambió. Porque el pasado, como te digo, no está en un lugar remoto, no es el incidente en sí lo que se llama pasado, sino es cómo tú lo viviste, cómo tú lo entendiste y cómo tú lo llevas hoy día. Si yo lo trascendí, ya no existe. Para mí, me podía hablar de un montón de cosas que a lo mejor te podrías enterar de cosas traumáticas. Para mí no existen, simplemente no existen. Entonces, las transformaste, es como se transformaron Jung, y cambiaron. Claro. El pasado cambia. Es como cuando dice Jung, lo que resistes persiste y lo que abrazas transformas. Exacto. Es eso, es abrazar los eventos traumáticos, lo que no nos gustó, lo que no cumplió nuestras expectativas. Ahora, si tú traumas, llevas esto a la historia o a la humanidad, como lo planteaste ya, que es una visión macro de lo que está pasando en el mundo, el tema también tiene que ver con entender los procesos. Si en ti como persona hay procesos traumáticos o de guerra, porque hay una guerra interna entre lo que se llama el bien y el mal, que está muy mal interpretado lo que realmente es, porque es una lucha entre es una lucha que tiene tu libre albedrío entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre lo que hace bien y lo que hace mal. O sea, cuando digo hace mal, no es que haga maldad, es que te haga mal, que te dañe, que en lugar de crear algo positivo, crea algo negativo, ya sea en tu relación, en tu vida, en tu salud, en lo que sea. Todo tiene que ver con las decisiones que tomas. Esas decisiones que tú tomas, la mayoría de las personas, o el 90% del mundo, por decir una cosa así, no es consciente. Toma decisiones desde el inconsciente. Por lo tanto, muchas de esas decisiones hacen mal, o crean mal, o hacen daño, o te hacen daño. Te dañas o dañas a otro, o dañas a tu entorno. No porque seas una persona mala, porque no es la maldad lo que te mueve. Por eso que hay una confusión contra el bien y el mal. El mal no se trata de maldad, sino que se trata de elegir algo que en lugar de hacer bien, hace mal. Puedes criar a tu hijo. Puedes ser una excelente mamá, estar todo el día pendiente de tu hijo, qué sé yo, para que no le pase nada, que siempre esté bien, que nunca le falte lo que él quiera. Y puedes terminar malcriando a tu hijo. Y puedes terminar criando a un hijo con una serie de limitaciones futuras. Ese niño al final no tiene alas, no sabe usarlas, no puede volar porque siempre le dieron todo, porque siempre le hicieron papá. Bueno, ya sabes. Yo no puedo decir que esa mamá fue mala con el hijo, pero le hizo mal al hijo, que es distinto. Es diferente, sí, es distinto. Qué interesante eso. No hay una idea de maldad detrás del mal. No hay una intención. No hay una intención de dañar al hijo, sino que por el contrario, de salvarlo, de no sufrir, pero finalmente no lo ayudaste a crear sus propias defensas. Entonces, es difícil entender esto, pero en la mayoría del mundo, o sea, el mundo está convulsionado y está como está, porque las elecciones que hace la gente son elecciones que crean caos o crean mal. Y esto
es propio de un proceso de desarrollo de la conciencia de la humanidad. Y aunque no lo crean, y aunque hayan pasado los años que hayan pasado desde que empezó este proceso de conciencia, de desarrollo de la conciencia humana, estamos en pañales. O sea, la humanidad todavía está en kinder. Entonces nosotros de pronto queremos que la humanidad esté graduándose y resulta que faltan muchísimos años, por decir miles de años, para que la humanidad alcance un potencial de desarrollo de conciencia en las grandes masas. Porque este planeta es una escuela, es un planeta donde venimos a aprender a ser conscientes. Sí, una gran universidad. Y ahí están las guerras, está todo esto. ¿Para qué? Para que tú te resuelvas internamente y aprendas a tomar buenas decisiones. Qué importante es saber que está ese hemisferio, ¿cierto?, derecho, donde está toda la parte inconsciente, donde guardamos, ¿cierto?, los eventos que hemos vivido, todo lo que son las programaciones, ¿cierto?, nuestras creencias. Y desde ahí nosotros no estamos destinados, estamos programados. Entonces hacer eso inconsciente, hacerlo consciente ya es un gran paso para la liberación. Me encanta este tema. Ojo, no es que estemos programados, ojo, porque a veces las palabras nos autoprogramamos. Cuando dicen estamos programados, nos vamos autoprogramando. Es que no somos conscientes. Y no somos conscientes. Entonces, en este juego del mal uso de los pensamientos, de la mente, creamos una programación negativa, por ejemplo, el caso de la mamá con el hijo, pero siempre pensamos que es lo correcto. Exacto. Entonces, pero hay programaciones porque hay herencias familiares, porque tenemos información de todo tipo ahí almacenadas, y cuando uno hace los cambios y toma conciencia, es cuando uno se abre a nuevas realidades. Es lo que dices tú, que ese pasado o ese presente cambie para poder proyectar hacia el futuro una realidad diferente. Vamos a hablar de la autoconciencia, vale, que es un tema muy interesante. Primero vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Divina Conexión, conversando con Álvaro Scaramelli de la conciencia, de eventos de nuestra vida, de cómo gestionamos todo lo que nos ocurre a lo largo, es cierto, en base a todas las experiencias distintas que nos toca vivir. Y bueno, vamos a seguir hablando, y lo que prometimos, hablar de la autoconciencia. ¿Cómo podemos gestionar mejor nuestra vida, Álvaro? A ver, primero tratemos de entender lo que es la conciencia para llegar a la autoconciencia. Uh-huh. La conciencia se define como una acción en el tiempo. Nosotros estamos dentro del espacio-tiempo, tenemos esta línea de tiempo pasado, presente y futuro, ¿cierto? Aunque siempre estamos en el presente, existe esta línea. Cualquier efecto que ocurra, cuando hace bien, cuando está bien hecho, se llama un acto como consciente. Una semilla germina y da bien. En la naturaleza, donde todo lo que observa en la naturaleza, todo lo que existe en la naturaleza crea cosas buenas, con un sentido, con un propósito, para hacer lo que son. O sea, cada pieza de la naturaleza cumple un rol. No existe el error, no existe lo malo. Ni siquiera el león que se come a un cervatillo es malo, es dañino en sí, sino que forma parte de un sistema de equilibrio en la propia naturaleza. No existe la maldad, por así decirlo. No existe la maldad, ¿cierto? Uh-huh. Por lo tanto, todo el ámbito de la vida natural en el mundo, en el planeta, que es lo que podemos observar, es como el resultado de una conciencia. Por eso se puede hablar de una conciencia mundial, una conciencia universal, le llamamos también,
a pesar de que eso ya involucra un evento mucho más grande. Significa que hay un orden para las cosas. Tienen un propósito, una razón de ser, ¿cierto? Hasta el mismo amor se define que para que haya amor hay un orden. Digamos que esa conciencia también podría llamarse amor, porque todo tiene un propósito que hace bien. Hace bien. Crea equilibrio, crea belleza. No hay caos en el mundo. No hay caos. Si los seres humanos saliéramos del mundo, veríamos que anda todo funciona. ¿Ok? Ya. ¿Qué es lo único que está fuera de ese orden? ¿O qué es lo único que puede provocar un caos o un desorden? Nosotros. Somos los seres humanos. Somos los seres humanos. ¿Por qué? Claro. Porque somos los únicos seres a los cuales se nos regaló lo que se llama libre albedrío. O sea, que la capacidad de elegir hacer algo por tu propia cuenta. Lo que tú decidas. Un león no toma decisiones para dejar de ser león. No puede un león decidir ser vegetariano porque no quiero, qué sé yo. Un pájaro que está en el nido llevándole comida a sus hijos no le lleva la comida preocupado. Uy, y si mañana no voy a tener comida, ¿qué voy a hacer? Y se estresa porque no va. O sea, simplemente hay una confianza en la naturaleza. El ser humano tiene libre albedrío y por lo tanto toma decisiones que están libres de un condicionamiento anterior. Es como que te dijeron, ok, ya naciste, ahora elige hacer lo que tú quieras hacer. Y así te construyes tú como persona, eligiendo quién has querido ser tú. Pero en esas elecciones, la mayoría de ellas, sin que tú lo quieras, te haces daño o haces daño a los demás o le haces daño a tu entorno. Además que co-creas tu realidad de acuerdo al inconsciente. No desde el consciente, porque tú puedes decir, yo quiero ser feliz, yo quiero ser así. Lo que sea que te traumó cuando niño, o las cargas genéticas que trajiste de tu antepasado, o lo que sea que te condiciona hoy día, te predispone a de pronto a tomar decisiones. Por ejemplo, un celópata, lo que más ama o lo que más quiere es estar enamorado de la persona que eligió para estar con él. Sin embargo, el ser celópata, el no poder tener control sobre su celo, es capaz de destruir eso. Exacto. Y lo destruye. Entonces tú decís, pero ¿cómo? Si esa persona ama a ella, ¿cómo la va a destruir? Se autosaboteó. Pero se autosabotea y la destruye porque no tiene control sobre sus emociones. Bueno, estas emociones por dentro, estas sombras, estas fuerzas que nos dominan, te hacen tomar elecciones que te llevan a la pobreza, a las enemistades, a la toxicidad, relaciones tóxicas, a toda esta relación, o a toda esta vida de carencias. Ponte tú, la mayoría de la gente vive en un estado de carencia que nunca le alcanza maná porque ellos mismos crean su carencia. No saben cómo conectar con la abundancia, que es un estado de confianza. Y la carencia es un estado de pobreza, de que no voy a tener, no tengo, siempre me falta, etc. Bueno, entonces, ¿a dónde quiero llegar? Ese es el ser humano. Cuando el ser humano trasciende todo esto, cuando puede salir de esa nebulosa, es cuando desarrolla lo que se llama la autoconciencia. Y esa autoconciencia es la que te puede administrar ese libre albedrío, haciendo cosas que te hacen bien, que le hacen bien a los demás y que le hacen bien al entorno. Pero para eso tú tienes que eliminar un montón de sombras de las cuales no eres consciente. Por eso tienes que tomar conciencia y ser autoconsciente de quién eres, quién fuiste, qué fuerzas te están dominando, qué pensamientos negativos o pensamientos que no hacen bien tengo en mi mente y que los debo eliminar, los debo cambiar. Eso es volverse autoconsciente. Sí, tiene que ver con la responsabilidad de uno mismo. Porque a veces uno dice, tengo mala suerte en el amor. Tengo mala suerte, no sé, en el trabajo, con el dinero, puede decir alguien. Pero ¿cuántas veces nos preguntamos qué hay en mí? Que estoy eligiendo cierto tipo de personas, llegando a trabajos donde a lo mejor el jefe abusa o maltrata, o en una relación cierto tóxica con alguien que está sufriendo, que no es una relación saludable. Entonces creo que la pregunta clave es ¿qué hay en mí? Claro, pero cuando dices que hay en mí, ¿qué sombras hay en mí? ¿Qué sombras? ¿Por qué le llamamos sombras? Porque se usa la palabra iluminación, por ejemplo, la autoconciencia es más o menos la iluminación. Pasa que suena como
como que hablar de iluminación. Como de maestro, está como muy manoseada la palabra. Pero ¿por qué se habla de iluminación? Si en el fondo iluminar es llevar luz donde hay oscuridad. ¿Dónde hay oscuridad? En todo este mundo de emociones que vienen contigo y que están en ti, y cuando digo vienen contigo no es que alguien te las puso, sino que vienen de otras vidas pasadas, de cosas que no solucionaste, de cosas que viniste a solucionar a este mundo. Por lo tanto, tienes una carga sombría que te impulsa a tomar decisiones equivocadas, estar con personas equivocadas, te las atraes porque necesitas trabajar con eso, ¿no? Porque al final toda esta negatividad que nosotros tenemos o esta potencial, entre comillas, de autodestructivo, tiene una razón de ser. Claro, eso te iba a decir, más que equivocar, no es una mala suerte. Exacto. No es que mala suerte que yo nací con todo este potencial negativo. No es mala suerte. Es que en el fondo, para poder hacer uso de tu libre albedrío con maestría, por así decirlo, eligiendo lo que hace bien, tú tienes que eliminar toda esta carga negativa. Tú tienes que crearte a ti mismo como un ser de luz o un ser capaz de elegir correctamente. Y esa carga negativa es ignorancia, no es maldad, es ignorancia. Sí. ¿Y de dónde viene esa ignorancia? ¿De dónde viene esa ignorancia que nos llevó a tomar malas decisiones en el pasado y acarrear toda esta cosa que creó esta nube negra que está dentro de nosotros? Esa ignorancia viene de que, y ojo aquí cómo poder explicarlo, no te puedo decir ni en qué momento ocurrió, ni cuándo ocurrió, pero te puedo decir que ocurrió. Y esto tiene que ver con la historia de la humanidad, tiene que ver con los seres humanos que habitamos, que nos fue dado el libre albedrío. No solo se nos dio el libre albedrío, se nos dio la identidad, o sea, esta capacidad de ser nosotros, ser yo, que tampoco lo tiene ningún otro ser vivo en el planeta. Ningún león dice yo soy Jorge, o sea, no necesita decir el león, oye, y esto se llama árbol, y esto se llama agua, y esto se llama planta. El león no necesita ponerle nombre a las cosas porque no tiene una identidad, no tiene un yo. Y para que yo pueda tener un yo y pueda tener libre albedrío, es que la conciencia universal nos despojó de todo tipo de condicionamiento de conciencia. No como un castigo ni nada por el estilo, es porque ¿cómo tú puedes ser verdaderamente tú si yo te sigo condicionando? Si yo te sigo diciendo qué es lo bueno, qué es lo malo, no hagas esto, no hagas esto otro, suponiendo que hay una conciencia externa que te dice qué es lo que tienes que hacer. Entonces, para que yo realmente sea yo, primero tengo que haber sido despojado de todo otro tipo de conciencia, para que yo, desde la ignorancia más absoluta, desde ese ser torpe, troglodita de las cavernas, digamos, de lo más básico, y desde ahí empieza a desarrollar mis capacidades de conciencia, porque esas capacidades de conciencia que yo desarrollo hasta llegar a esa maestría o iluminación o autoconciencia, hasta llegar a ese punto, sean mías, es mi descubrimiento. Entonces somos Dios descubriéndonos a nosotros mismos, Dios volviendo a ser Dios, Dios dejando de ser Dios, Dios volviendo a ser Dios. En ese transcurso es que nosotros creamos esa sombra, y ahí es donde vienen todas estas terapias que tú haces con los antepasados, con papá, para poder eliminar esa sombra y para poder volverte autoconsciente y despertar y salir a vivir en este mundo, ahora sí como creadores, como cuando en la alegoría de Adán y Eva, en los Elohims que estaban observando todo este proceso en que Adán y Eva pierden la gran conciencia, pierden ese conocimiento, se vuelven como seres ignorantes, con libre albedrío, sabiendo del bien y el mal, la dualidad que tienen que ir a aprender, y salen del jardín así como una alegoría, ¿no? Y los Elohim nos dicen, míranlo, ahora son como nosotros, son dioses, ahora son dioses, ya no son un león que no tiene capacidad de elegir quién es, ahora es un Dios que puede elegir qué va a hacer de su vida, cómo lo va a hacer, pero va a tener que aprender con la experiencia de sus selecciones del bien y el mal, aprender qué de lo que hace con su libre albedrío le hace bien a los demás y le hace bien, o qué de lo que hace le hace mal. Entonces viene este proceso de desarrollo de la conciencia y de la autoconciencia, que es muy, muy lento, pero que nos tiene hoy día, a los seres humanos,
con la capacidad de poder ya dar un salto para volvernos autoconscientes y empezar a elegir hacer las cosas que hacen bien. Desde ahí qué importante es conocernos, el autoconocimiento y lograr ser nosotros mismos, porque cuántas veces estamos como en el afuera, cumpliendo expectativas de la sociedad, de la familia, y dejamos de ser nosotros y nos traicionamos. O somos diciendo. Distintas versiones de nosotros, porque también tú te conociste hace años atrás en una etapa en que esa Kenita era, no es que tú hoy día te vas conociendo en distintas etapas, van muriendo Kenitas y van naciendo Kenitas, mueren Kenitas y nacen Kenitas. Claro que sí. Y esas Kenitas nuevas son distintas a las anteriores. Muy diferentes. Pero aún así hay una línea debajo que permanece incorruptible. La esencia. Que es la esencia. Que la esencia es la que te hace sentir que como si algo no cambiara nunca. Sin embargo, hemos cambiado y podemos constatar que hemos cambiado nuestra manera de pensar, de reaccionar frente a situaciones. Antes me tomaba no sé, me hacía caldo de cabeza con los comentarios que hacían los demás. Hoy día me dan lo mismo, no sé. Tú cambias, pero la esencia no cambia. Exacto. No cambia y no tiene edad tampoco. Por eso que nos sentimos jóvenes, a pesar de que ya han pasado varios años, nos seguimos sintiendo igual. Nos juntamos con los compañeros de curso y al rato somos los mismos que teníamos 5 años, a pesar de que nuestros cuerpos cambiaron. ¿Pero por qué? ¿Qué hace que nos sintamos los mismos a pesar de que nos veamos tan viejos, físicamente hablando? Sin embargo, por dentro, ¿qué hace que nos sintamos igual? Entonces, esa esencia es la que hay que conocer. Cuando uno dice conócete a ti mismo, hay que conocer esa esencia que somos, porque hay otros aspectos de nuestra vida que sí van a cambiar. Y los vas a conocer por etapas. Claro que sí, conocer tu esencia es muy importante. Y también la sombra, porque de esa forma uno tiene la oportunidad de identificar el problema para poder gestionarse mejor. No ser tan reactivo, no quedarnos pegados con las cosas que nos van sucediendo. Justamente mirarnos desde lo que nos ocurre, cómo mirarlo como una prueba, cómo salir de ahí, creo que es súper importante. Y efectivamente el mirar hacia adentro, como que siento que en esta sociedad le hemos dado por mucho tiempo mucho valor a la afuera. Bueno, vivimos conectados con el mundo de afuera, nuestros ojos miran hacia afuera, no miran hacia adentro. Tocamos... Los físicos. Sí, es que vivimos en un mundo físico, también hay que tomar conciencia y saber que vivimos en un mundo físico y por algo. Si no, no viviríamos en un mundo físico. Por lo tanto, todo lo sensorial y todo lo que vemos tiene que ver. Ahora, ese equilibrio entre lo de afuera y lo de adentro es lo que hay que encontrar, pero nunca perder tampoco lo de afuera. Siempre y cuando con lo de afuera, lo que hagas, haga bien. Si es la única ciencia, si esta cuestión de ser espiritual, por así decirte, no tiene que transformarte en una persona no carnal o una persona que no goce de los placeres de la vida, de comer rico, de tener rico sexo, de tener, disfrutar las cosas que te puede dar los placeres de la vida, siempre y cuando todo esto sea en equilibrio, sin dañar a nadie, sin dañarte a ti mismo también, con este mundo interior. Estoy de acuerdo. Donde tiene que estar esas dos cosas. Y este mundo es demasiado lindo y maravilloso como para perdérselo. Sí, tal cual. Aprender de los errores, disfrutar la vida, importante. Obviamente que tenemos una gran responsabilidad con cuidar el cuerpo físico. Por algo tenemos un cuerpo físico que es un vehículo que nos va a permitir también hacer cosas, como dices tú, a través de algunos sentidos, sentir. Y a veces como que hay hartas como programaciones con respecto al tema de que cuando una persona se preocupa de ello, se cuida, como que a veces está más visto. Eso ha ido cambiando, porque las personas ya saben que se pueden cuidar con una alimentación adecuada, con emociones adecuadas, ¿cierto? Y ahí nos vamos a otro tema, pero sin lugar a dudas que el cuerpo físico es algo importante. Alvarito, vamos a seguir hablando de todos estos temas interesantes y mucho más, pero primero vamos a una pausa y ya regresamos.
Ya estamos de regreso aquí en Divina Conexión. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 21 horas por Radio Agricultura y nos pueden ver también a través de Agricultura TV. Aquí estoy conversando con Álvaro Scaramelli. Interesante entrevista. Me parece que todo lo que hemos hablado antes está asociado a la responsabilidad, ¿cierto? De uno mismo, de nuestros actos, formas de pensar, de sentir. ¿Qué pasa con la culpa, Álvaro? A ver, primero la responsabilidad. Creo que hay dos estados del ser. Uno que te hace daño y te hace sufrir, que te causa todo lo mal que puede causarte una vida, y el otro el que te libera de todo eso. ¿Ya? Y eso tiene que ver con la responsabilidad. Desde el momento en que nos hacemos responsables. Antes de eso, somos víctimas. Me pasa esto, me hicieron esto, nací acá, me quitaron esto, a mi abuelo le quitaron, si no le hubiesen quitado a mi abuelo, yo hoy día tendría... o sea, somos víctimas, esa sensación de que algo de afuera es la que determina tu felicidad. Entonces, no es imposible que vivas sin sufrimiento. Es imposible que no te dañes, y lo más probable es que esa victimización aumente. Porque vas a buscar culpables y vas a buscar la manera de no perdonar a alguien y de culparte a ti mismo también, de ser culposo. Entonces, ese es el mundo de la inconsciencia, por así decirlo. Exacto. Eso, donde está toda la inconsciencia. Y cuando uno dice, me tengo que tomar responsabilidad sobre mí mismo, es cuando comienza uno a darse cuenta de que se está haciendo daño. Y que estos pensamientos de culpar a alguien me está dañando. Entonces, cuando tú tomas la valentía, porque hay que ser valiente para dar ese salto, porque en ese momento eres tú el responsable de todos tus actos, de todo lo que piensas, qué sé yo. Nelson Mandela, cuando estuvo encerrado en la cárcel, acuérdense que Nelson Mandela, o no sé si saben la historia verdadera de él, fue un activista político. Fue un tipo que mató gente, puso bombas y hizo un montón de cosas que dañaron y que causaron mucho dolor. Ya. Pero en su estadía en la cárcel, él adquiere un grado de maestría, autoconocimiento, de autoperdón y de entendimiento. A tal punto que él dice que él encontró la libertad dentro de la cárcel. ¿Pero de qué libertad está hablando? De la autorresponsabilidad. Tal es así el cambio que él tuvo dentro de la cárcel, que el perdón fue la herramienta que él hasta el último día de su vida puso en práctica, incluso siendo presidente de Sudáfrica. O sea, instando a que las personas que eran sus seguidores y que lo habían puesto ahí, perdonaran y dejaran atrás todo aquello que los había separado durante años. Por supuesto que eso le trajo muchos detractores. Y por supuesto la mayoría de los seres humanos no están de acuerdo, porque la gran mayoría necesita un culpable, necesita a quien apuntar con el dedo. Claro. Entonces, a mí me encanta, por ejemplo, Ho'oponopono, porque trabaja el perdón, limpia memorias, y desde ahí como que, claro, quizás hemos, como dices tú, como en esta sociedad como que todos hemos sido muy programados que el afuera nos hace, que hay que buscar un culpable, y desde ahí, claro que nos debilitamos, no nos hacemos responsables, ¿cierto? Y también a veces sentimos que cuando perdonamos a otro, perdonamos algún evento, a otra persona, lo que sea, alguien que nos dañó, como que le estamos haciendo un regalo a esa persona, a ese otro, que muchas veces sentimos que no lo merece, porque todavía estamos en el dolor, en el resentimiento por lo que pasó. Pero en realidad el perdonar no solo libera al otro, sino que te libera a ti mismo también. Y ni hablar del autoperdón, del perdonarse uno mismo. Porque ahí, si no, entramos en la culpa, y la culpa conlleva un autocastigo, que esto es muy a nivel inconsciente. Pero ¿cuántas veces estamos en ese autocastigo? Bueno, es que pasa que dentro de esta limpieza de las sombras que estábamos hablando hace un tiempo atrás, la herramienta principal, así como la pala para acabar, la herramienta, la más importante de todas es el perdón. Pero el perdón hay que entenderlo, porque si no, no sirve. O sea, decir te perdono y seguir sintiendo una cierta rabia, o te perdono pero mantengo una distancia, ese tipo de cosas, es como que todavía no se entiende verdaderamente qué es lo que es. Sí. Perdonar tiene que ver con dejar de ejercer el ego tuyo, frente a una idea o situación
con alguien o con algo o con la vida, porque tú puedes perdonar a alguien, te puedes perdonar a ti mismo o a la vida, porque te puede haber caído una roca que te dejó inválido y vas a estar enojado con la vida por esa roca. Aunque la carga es menor a que si una persona te deja inválido, porque la persona ya tiene nombre y la puedes apuntar con el dedo, aún así esa capacidad de perdonar tiene que ser muy bien entendida. Etimológicamente, la palabra perdón significa dar permiso. Cuando yo perdono es porque doy permiso a que eso haya sucedido, a que me hayan quitado, a que me hayan abandonado, a que me hayan abusado, a que me hayan esto. ¿Por qué? Ahí es donde uno dice, ¿por qué voy a dar permiso? Primero, porque ¿quién soy yo para no darlo? Segundo, porque hay un plan, hay un orden. Un plan divino. Hay un orden. Hay un orden divino, hay una inteligencia. Y de eso no hemos hablado y no tenemos tiempo para hablarlo hoy día. Pero detrás de todo esto que hemos estado hablando de la autoconciencia, qué sé yo, hay que descubrir en esta autoconciencia de que hay un orden universal. Así como hay un orden en tus células para que hagan lo que tengan que hacer y puedas mantener este cuerpo vivo durante el tiempo que está vivo, hay un orden para que los acontecimientos de tu vida te encuentres con las situaciones que tienes que vivir para poder desenredar esta madeja o iluminar esta oscuridad que está dentro de ti. Y en eso el perdón es lejos la herramienta más importante, pero tiene que ser ejercida con pleno entendimiento. Si no, no sirve. Perdonar con el corazón, no desde la mente. No, sí, te perdono. Las dos cosas, Argenita. Exacto. Porque la mente tiene que entender por qué perdono, porque en realidad no me hizo daño, me liberó. Por ejemplo, una persona un marido que abandona a su mujer puede pasar años en la angustia de que fue abandonada porque su marido se fue con una más joven, la típica tontera esa, de que papá. Y en el fondo, esa persona fue liberada. Esa persona la liberó de tener a lo mejor una persona que no es con la que tenía que vivir. Cuando uno quiere perdonar, tiene que descubrir y decir que en el pasado aquello que fue malo, en realidad no fue malo. Claro. Ese, en realidad, lo que te dicen fue el perpetrador del daño, en realidad fue el maestro. Pero para entender, es necesario entenderlo intelectualmente y acompañado del sentimiento. Y corazón. Y el corazón. Las dos cosas. A mí me hace sentido que para perdonar realmente es como cambiar el foco. Quizás lo que tú sentiste en algún momento de tu vida que te causó mucho daño, por ejemplo, una pareja que te fue infiel, como que mientras sigas en la energía de que esa persona te dañó, que te fue desleal, que te mintió, que te engañó, vas a tener el foco ahí y la energía ahí y obviamente te va a costar soltar eso, liberarte y liberar a la otra persona y perdonar. Pero si tú cambias el foco y dices, ok, esta fue una experiencia y a partir de ese evento también aprendí que duele para yo no hacérselo a otro y adquirí muchos aprendizajes, ¿cierto? A partir de esta experiencia que en su momento me dolió, que fue terrible, pero que hoy cambio el foco y lo agradezco. Porque gracias a eso hoy soy un mejor ser humano. Cambiar el foco creo que es importante. Es lo mismo que hablábamos de la responsabilidad. Claro. Hay un punto donde antes eres víctima. Por eso estás apuntando con el dedo a esa persona con todas las cosas que te hizo. Llega un momento donde te cambio el foco. Tomo responsabilidad. Exacto. ¿De qué? De que yo soy responsable de lo que yo sienta hacia esa persona. Entonces, si estoy sintiendo rabia, yo estoy manteniendo una rabia dentro de mí. Entonces tengo que liberar esa rabia, tengo que perdonar, tengo que hacer esto. Tomo responsabilidad para poder caminar libre por la vida. Qué lindo, Alvarito. Claro. Con esto estás hablando de la autogestión. Bueno, del perdón, con esta energía maravillosa del perdonar para poder liberarnos, llegamos al fin del programa. Se pasó volando. Pasa volando, sí. Gracias por estar aquí. Sabias palabras. Qué lindo escucharte cómo has ido aprendiendo y cómo hoy puedes mostrar toda esta conciencia y hablar de estas herramientas, ¿cierto? Que hemos estado hablando el día de hoy. Así que muchas gracias por estar aquí. Nosotros nos despedimos y nos vemos, por supuesto, el próximo miércoles, 21 horas, aquí en Divina Conexión. Gracias, chau, chau. Kenita. Chao, gracias.